Grande eres Dios, amen. Yeah. Buenas tardes. River Oaks en español. Esta es mi familia. No. Y mi iglesia. Yeah, it's good. It's good. Working on it. Working on it. My name is Scott Matthews. Me llamo Scott Matthews I am the Elkhart campus pastor, y soy el pastor del campus de Elkhart. and it is good to be with you. Y es muy bonito estar con ustedes. It's good to be with my family. Es bueno estar con la familia. It's good to be here. Es bueno estar aquí. Now, this morning, Esta mañana we're going to continue the worship. vamos a continuar la adoración. We're going to continue thanking God for all that He's done. Vamos a continuar agradeciéndole a Dios por todas las cosas que Él ha hecho. Because He's been good to us, Porque Él amen? ha sido bueno con nosotros, amén. Even when life is bad, Aun cuando la vida aparentemente es mala, God is still good. Dios sigue siendo bueno. Amen? Amén. So this morning, Entonces, esta mañana, tarde, we're going to close this series. vamos a cerrar esta serie. We've been talking about Hemos estado hablando how Jesus brought us from death to life cómo Jesús nos trajo de muerte a vida, when we accept Him as our Savior. cuando le aceptamos como nuestro Salvador. We were all born in sin, Todos nacimos en pecado. all born disconnected from our Savior. Todos estábamos desconectados de nuestro Señor. Everybody on planet Earth, Todas las personas en el planeta Tierra, from China to the United States, desde China a los Estados Unidos, from Canada to Brazil, de Canadá a Brasil, all of us todos nosotros were born in sin nacimos pecadores and shaped in iniquity. y fuimos creados, fuimos hechos en iniquidad. We needed Jesus. Necesitamos a Jesús, But through Jesus' death and resurrection, pero a través de la muerte y resurrección de Jesús, He broke the power of sin. Él rompió el poder del pecado. He broke the power of sin for us. Él rompió el poder del pecado por nosotros. And now we have freedom. Y ahora tenemos libertad. But even though we have freedom in Christ, Pero aunque tenemos libertad en Cristo, even though we are citizens of the kingdom, aunque somos ciudadanos del cielo, we still need the Holy Spirit. aún así necesitamos al Espíritu Santo. We need the Holy Spirit every day Necesitamos al Espíritu Santo todos los días, because we'll still wrestle with sin. porque vamos a estar luchando contra el pecado. We'll wrestle with sin our whole life. Vamos a estar batallando con el pecado toda nuestra vida. That is one of the jobs of the Holy Ese Spirit, es uno de los trabajos o las funciones del Espíritu Santo, to guide you and navigate you para guiarle al navegar through the issues of life a través de los asuntos de la vida and to remind you what Jesus said. y para recordarle lo que Jesús dijo. So we have been looking at this series Entonces hemos estado viendo en esta serie through the life of King David. a través de la vida del rey David. King David was a man after God's own heart. El rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. He was a great king of Israel. Él fue un gran rey para Israel. God put him on the throne. Dios lo puso en el trono. We remember him for what he did. Lo recordamos por lo que hizo. David was an amazing man. David era un hombre maravilloso. David trusted God with all of his heart and all of his strength. David confió al Señor con todo su corazón y todas sus fuerzas. He was a great example for the people back then Él fue un buen ejemplo para las personas antes and for us today. y para nosotros el día de hoy. But even this great man Pero aún este hombre tan grande found himself se encontró falling into temptation. cayendo en la tentación. Sin still got him. El pecado lo atrapó. I say that to caution you. Le digo esto para advertirle. We're using King David to caution you Estamos usando la vida del rey David para alertarle, so that you understand para que usted entienda that temptation can affect all of que la us. tentación nos puede afectar a cualquiera de nosotros. Even if you've been saved for 30 years, Aunque usted haya sido salvo hace 30 años, maybe you've never really gotten into a lot of a lo trouble. mejor usted nunca se metió en problemas. We will face temptation on many levels. Todos nosotros vamos a enfrentar la tentación en distintos niveles. Facing temptation never goes away. Vamos a enfrentar la tentación y eso nunca va a parar. At every age and stage of life, En cualquier etapa de nuestra vida que nos encontremos, we'll be presented with the opportunity la oportunidad se va a presentar to go against what God said. para ir en contra de lo que Dios dijo. Maybe you won't be tempted to smoke or drink A lo mejor usted no va a ser tentado para fumar o beber or to have wild parties, o de tener fiestas desenfrenadas, but we'll be tempted to say things we shouldn't say. pero a lo mejor va a ser tentado para decir cosas que no debería decir. We'll be tempted to lust after what other people A lo have. mejor va a ser tentado para codiciar las cosas que otras personas tienen. We'll be tempted with greed. Va a ser tentado con la avaricia, codicia. We'll be tempted to hold on to bitterness for too long. Va a ser tentado para quedarse con el resentimiento por mucho tiempo.
Temptation to go against what God has said La tentación de ir en contra de lo que Dios dijo takes on many different forms. se ve de muchas maneras. And we need the Holy Spirit to guide us Y through. necesitamos el Espíritu Santo para que nos guíe. That is the part of spiritual warfare Esa es la guerra espiritual that we face with our flesh. que nosotros enfrentamos con nuestra carne. We want what feels good right now. Nosotros queremos hacer lo que se siente bien en este momento. But the Holy Spirit will tell you that that's a trap. Pero el Espíritu Santo te va a decir, espera, eso es una trampa. And King David fell for the trap. Y el rey David cayó en la trampa. He committed adultery. Él cometió adulterio, He slept with another man's wife. él durmió con la mujer de otro hombre And he killed the man. y además mató al hombre. How could the man after God's own heart do that? ¿Cómo puede ser que un hombre conforme al corazón de Dios haya hecho eso? The man who trusted God, El hombre que confió en Dios, the man who walked with el God, hombre que caminó con Dios, fell into temptation. cayó en la tentación. We have to understand that that can happen to all of Debemos us. entender que eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. David was confronted by the prophet Y Nathan, David fue confrontado por el profeta Natán and he still had to suffer the y consequences. aún así tuvo que sufrir las consecuencias. But David did something. Pero David hizo algo. He confessed his sin. Él confesó su pecado. He confessed what he did was Él wrong. confesó lo que había hecho. David always looked to God David siempre vio hacia Dios when his life got out of control. cuando su vida se salía de control. Every time his life got out of control, Cada vez que su vida se salía de control, he looked to God. él miraba al cielo, miraba a Dios. A mature believer Un cristiano maduro will look to God va a mirar a Dios when their life gets out of control. cuando su vida se sale de control. A mature believer Un cristiano maduro looks to Jesus ve a Jesús when we're faced with temptation to sin. cuando está enfrentando la tentación. Because every sin Porque cada pecado has been nailed to the cross. ha sido clavado en la cruz del Calvario. Every issue Cada problema has been nailed to the ha cross. sido clavado en la cruz del Calvario. So I want to talk about the grace and mercy of God Así que quiero hablar de la gracia y la misericordia de Dios that we have through his son que tenemos Jesus. a través de su Hijo Jesús. We need his grace and mercy every day. Amen. Necesitamos su gracia y su misericordia cada día. Amén. Open your Bible to Psalm Por 103. favor, abra su Biblia en Salmo 103, perdón. Voy a leer del versículo 1 al 4. Que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades, me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. No nos trata con la severidad que merecemos. That's right. That is the grace of God. Esa es la gracia de Dios. That is the grace of God, amen. Esa es la gracia de Dios. King David, El rey David, one of the greatest men in Scripture, uno de los grandes hombres de la Escritura, wrote that passage. escribió ese pasaje. So we pick up where we left off in his story. Entonces vamos a regresar a donde dejamos la historia. He was confronted by the prophet Nathan. Recuerde que David fue confrontado por el profeta Natán. Nathan said, "What are you doing? Natán le dijo, ¿qué estás haciendo? That's another man's wife." Ella es la esposa de otro hombre. So David begged for mercy and grace. Entonces David suplicó por gracia y misericordia And he wrote it down in Psalms 51. y lo escribió en el Salmo 51. God had every right to punish David Dios tenía todo el derecho de castigar a David with extreme punishment con un castigo extremo, because David was a king. porque David era el rey. He was in a position of authority. Él estaba en una posición de autoridad And in his position, y en su posición he misrepresented God. él representó mal a Dios. God put David in a position Dios puso a David en una posición to be a judge and a ruler, para ser un juez y un gobernante, to be an example for the people. para ser un ejemplo para el pueblo. And while in his position, Y mientras estaba en esa posición, he abused his authority. él abusó su autoridad. He took another man's Él wife tomó la mujer de otro hombre and he killed the man. y además mató al hombre. The Bible says, La Biblia dice, to whom much is given, a quien mucho se le da, much is required. mucho se le exigirá. When you've been given authority Cuando a usted se le ha dado autoridad and power, y poder, you have a responsibility usted tiene la responsabilidad to do the right thing, de hacer lo correcto, even more than the average person. aún más que la persona promedio.
The Bible says we don't rush to get into ministry. La Biblia dice, por eso no te apresures a entrar al ministerio, Don't rush to become a teacher of the no word, te apresures a tratar de ser un maestro de la palabra, because the judgment will be more harsh porque el juicio será más severo for contigo those who teach the para word aquellos que enseñan la palabra and don't obey y it. no la obedecen. Because as a teacher, Porque como maestros you should practice what you teach. deberíamos de practicar lo que predicamos. I know you want the promotion. Yo sé que tú quieres la promoción, You want the title on your job. quieres el título en tu trabajo, You want to be a director or a quieres ser supervisor. un director, un supervisor, You want to be a pastor or a leader. quieres ser un pastor o un líder. But let me tell you something. Pero déjame decirte algo, That comes with a cost. eso viene con un costo, It comes with greater responsibility. viene con una gran responsabilidad. That means more hours, Requiere más horas, more time spent, que inviertas más tiempo, more accountability for your performance más responsabilización por tu desempeño and your actions. y por tus acciones. King David was the king of God's people. El rey David era el rey del pueblo de Dios. He was supposed to care for the people. Se supone que los tenía que cuidar. He was supposed to represent God for them. Él tenía que representar a Dios. But because of David's sin, Pero por su pecado, his punishment had to fit the crime. su castigo tenía que ser proporcional al crimen que cometió. God is a just God. Dios es un Dios justo. He is a holy God. Él es un Dios santo. He does not let sin go Él unpunished. no deja que el pecado, que no se pague por el pecado. The punishment for adultery El castigo al adulterio was death in the law of Moses. era la muerte de acuerdo a la ley de Moisés. According to the law that God gave to De Israel, acuerdo a la ley que Dios le había dado a Israel, if a man or a woman committed si adultery, un hombre o una mujer cometían adulterio, they were supposed to die. se supone que tenían que morir. That was the law. Eso era la ley. So here is David. Entonces aquí está David, He's misrepresented ha God, mal representado a Dios, gave into temptation se entregó a la tentación while in a position of authority, mientras estaba en una posición de autoridad and there were severe y habían consequences. consecuencias severas. That should make us fear God. Eso nos debería tener temor a Dios. We should have a healthy fear of God. Deberíamos de tener un genuino temor al Señor. That is a good thing, Eso es algo bueno, to fear God. temer a Dios. The fear of God El temor a Dios is the beginning of wisdom. es el principio de la sabiduría. That's how you have a long and prosperous life. Así es como puedes tener una vida larga y próspera. Now, I'm not talking about being afraid of God, No estoy hablando de tenerle miedo a Dios, like Halloween. así como le tiene miedo al Halloween. No, no, no. No, no, no. I'm talking about respecting God. Estoy hablando de respetar a Dios. Just like you respected your parents. Así como usted respetó a sus padres, Because there is judgment for what we do porque había juicio para lo que hacíamos. as followers of Jesus. Y hay, así como somos seguidores de Jesús. The Bible said, whom God loves, La Biblia dice que a quien Dios ama, he disciplines. Él disciplina. Just like your parents disciplined you. Así como sus padres le disciplinaron a usted. Maybe you got timeouts. A lo mejor a ustedes les daban tiempo fuera. I didn't get a timeout. Yo no sabía lo que eran los tiempos I got fuera. spanking. A mí me daban un cinturonazo. My parents spanked me. Mis papás me daban nalgadas. Maybe they take your keys away from your car. A lo mejor les quitamos las llaves a los hijos. Maybe you got grounded. A lo mejor los castigaron. But that was for your benefit. Pero eso fue por su beneficio. That was to help you, Eso fue para ayudarle. to put you on the right track. Para que usted estuviera en el buen camino. Children, Niños, listen hijos, to me. escúchenme. It's better for you to get in trouble now Es mejor que se meten problemas ahora than to have to deal with trouble as an adult. que tener que lidiar con esos problemas en su vida adulta. It's way worse as an adult. Es mucho peor cuando somos adultos. So your parents correct you today Si sus padres le corrigen hoy, so you don't hurt yourself tomorrow. para que usted no se lastime mañana. Our parents tell us Nuestros padres nos dicen that we can't do what we want to do que no podemos hacer lo que queremos hacer when we want to do cuando it. queremos hacerlo. Our parents disciplined us Nuestros padres nos disciplinaron to correct us, para corregirnos, to protect you from yourself, para protegernos de nosotros mismos, to teach you right from wrong, para enseñarnos la verdad y diferenciarla de la mentira. because they love you Porque ellos te aman and God loves us. y Dios nos ama a nosotros. He does the same thing for us. Dios hace lo mismo por nosotros. God says, I'm holy, Dios dice, yo soy santo. so I want my children to be holy. Entonces yo quiero que mis hijos sean santos. My kids should be holy. Mis hijos deberían ser santos. Listen to this. Escuche esto. Have you ever heard a family say this? ¿Alguna vez ha escuchado a una familia decir,
We are the Marino family, Somos la familia Merino and we do things this way. y nosotros hacemos las cosas de esta manera. We are the Perez family. Somos la familia Pérez. We do things this way. Nosotros hacemos las cosas de esta manera. There are some families Hay algunas familias that hold their children to high standards. que ponen unas expectativas altas a sus hijos. Maybe all of them went to college. A lo mejor todos ellos fueron a la universidad. All of them got scholarships for A lo sports. mejor todos recibieron becas deportivas. All of them were well behaved. A lo mejor todos se portaban bien. They got degrees from college. Tenían una licenciatura universitaria. The family name is so important El nombre de la familia es tan importante that when the daughters get married, que cuando las hijas se casan, they don't take their husband's name no toman el apellido del esposo. because their family name Porque el apellido de la familia is so respected. es tan respetado. God is saying the same thing. Dios está diciendo lo mismo. You are my Tú children. eres mi hijo. You have my name. Tú tienes mi nombre. I'm expecting more out of you. Estoy esperando mucho más de ti. You are different from the rest of the Tú eres world. diferente del resto del mundo. And don't be ashamed of being Y different. no te dé pena ser diferente. We have God's name, Tenemos el nombre de Dios and we respect that name. y respetamos ese nombre. As a believer in Jesus, Como creyentes en Jesús, your Father in heaven su Padre en el cielo expects more out of you. espera mucho más de usted. That should make us fear and respect God. Eso nos debería tener temor y respeto a Dios. But King David Pero el rey David found himself misrepresenting God se encontró representando mal a Dios with his sin of adultery. con su pecado de adulterio. God said to David, Dios le dijo a David, that's not my character. ese no es mi carácter. That's not how my children are supposed to act. Así no es como se supone que mis hijos se comportan. And God is saying the same thing to us. Y Dios nos está diciendo lo mismo a nosotros. Be different. Sé diferente. Be different. Sé diferente. When you're in school, Cuando estás en la escuela, when you're in college, cuando estás en la universidad, when you're at your job on Monday morning, cuando estás en su trabajo el lunes en la mañana. be different. Sé diferente. You represent your Father. Estás representando a tu Padre. You represent his name. Estás representando su nombre. That's why we don't give in to temptation easy. Por eso es que nosotros no nos entregamos a la tentación fácilmente. Because we represent the King of heaven. Porque representamos el reino de Dios. He gave us his Él name. nos dio su nombre. He marked us with his Holy Él Spirit. nos marcó con su Espíritu Santo And he washed us in his blood. y nos lavó con su sangre. We have to understand that. Tenemos que entender esto. But King David forgot about that. Pero el rey David olvidó esto. He allowed sin and temptation to creep in. Él permitió que la tentación y el pecado entrara a su vida. Sin and temptation found a crack in his life. El pecado y la tentación encontraron una grieta en su vida And it snuck in and got y him. se metieron por allí. It opened up the floodgates of Y eso problems. después abrió una compuerta de problemas. Now, I'll guarantee Y you ahora yo le garantizo that David's sin que el pecado de David did not just happen. no pasó así de la noche a la mañana. Things happened over time. Las cosas suceden con el paso del tiempo. His dedication to God Su dedicación a Dios became weak. se había debilitado. He became complacent. Él se había conformado And bam, y entonces cayó. temptation came in. Vino la tentación. Over time, Con el paso del tiempo, David allowed temptation to come in. David permitió que la tentación viniera. When sin is allowed to grow, Cuando permitimos que el pecado crezca, it gives birth to death. da a luz muerte. Bathsheba became pregnant. Betsabé quedó embarazada. David killed her husband. David mató a su esposo. And even more soldiers died. Y además otros soldados murieron. When sin is left unchecked, Cuando nos responsabilizamos del pecado, it gets out of control, se sale de control. even with the best of us. Aún a los mejores de nosotros. I don't care if you are a church leader, No importa si usted es líder en la iglesia, a pastor, or a deacon. pastor o diácono. I don't care if you're on the worship team or on the production Si team. usted está en el equipo de producción, en el equipo de adoración, Sin can find all of us. el pecado nos puede encontrar a cualquiera de nosotros. I know you love your wife. Yo sé que usted ama a su esposa. I know you trust your husband. Yo sé que usted tiene confianza con su esposo. I know you love your church leaders. Yo sé que usted ama a los líderes de esta iglesia. But we are all capable of sin and Pero temptation todos somos vulnerables y somos capaces de pecar y caer en la tentación. if we follow the flesh. Si nosotros seguimos a nuestra carne. That's why we need the Holy Por Spirit. eso necesitamos al Espíritu Santo. But we remember David's story. Pero recordamos la historia de David. The prophet Nathan confronted him. El profeta Natán lo confrontó.
But David confessed his sin. Y David confesó su pecado. He did not make excuses. Él no dio todas sus excusas, He didn't get defensive. no se puso a la defensiva, He said, I'm guilty. dijo, soy culpable. God have mercy on me. Dios tenga misericordia de mí. Create in me a clean heart Señor, dame un corazón limpio and renew your spirit in me, y Lord. renueva un espíritu recto dentro de mí. David begs God Dios le suplica a Dios, David le suplica a Dios to forgive him for what he que did. le perdone por lo que hizo. Let me tell you something. Permítame decirle algo. It takes a mature person Requiere a un cristiano maduro to admit that they're wrong. para admitir que están equivocados. I'm talking about Christians. Estoy hablando acerca de cristianos. For some of us, Para algunos de nosotros it's hard to admit that we're wrong, es muy difícil admitir que estamos equivocados, especially when we're in a position of authority. especialmente cuando estamos en una posición de autoridad. For some people, it's hard Para algunas personas es difícil to confess and be humble. el confesar y tener humildad. It's hard for them to say, I'm sorry, Es difícil decir lo siento because they think it's weakness. porque piensan que es un signo de debilidad. I don't want people to think I'm weak. No quiero que la gente piense que soy débil. I'm always the one in control. Yo siempre tengo control. Instead of humbling ourselves En lugar de humillarnos and admitting our guilt, y admitir nuestra culpa, we get defensive nos ponemos a la defensiva and we get mad y nos enojamos to cover up for our insecurities. para tapar nuestras inseguridades. But David was different. Pero David era diferente. This is what made him a man after God's own Esto heart. fue lo que lo hizo un hombre conforme al corazón de Dios. He confessed his sin. Él confesó su pecado. He acknowledged it. Él lo reconoció. He knew he sinned against God Él sabía que había pecado contra Dios and Uriah's family. y contra la familia de Urías. Our confession should lead to repentance. Nuestra confesión debe de llevar al arrepentimiento. That's what David did. Y eso fue lo que David hizo. His humility to confess Su humildad para confesar and change his heart y cambiar su corazón moved God's heart. movieron el corazón de Dios. His willingness to confess and change Su disposición para confesar y cambiar is the thing that got God's attention. es lo que llamó la atención de Dios. His humble heart Su corazón humilde was the fragrance that attracted fue la God. fragancia que atrajo a Dios. That's important for us to remember. Eso es importante recordar. A heart of humility Un corazón humilde will move the heart of God. moverá el corazón de Dios. Un corazón humildad mueve el corazón de Dios. Amén. If you want to get God's attention, Si usted quiere tener la atención de Dios, humble yourself. humíllese. We have to humble ourselves before the Lord. Tenemos que humillarnos delante de Dios. That's where we find the grace and mercy Ahí of es donde God. encontramos gracia y socorro God del Señor. hates pride. Dios odia el orgullo. I'll say it again. Lo voy a decir una vez más. God hates pride Dios odia el orgullo because it blocks us from getting to Him. porque nos impide llegar a Él. Let me show you this. Le voy a enseñar algo. James chapter 4, Santiago capítulo 4, verse 9. versículo 9 y 10. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Proverbs 22. Proverbios 22:4 dice: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. True humility La verdadera humildad and fear of the Lord y temor a Dios leads to riches, nos lleva a riqueza, honor, honor and long y life. larga vida. That's amazing. Eso es maravilloso. That's amazing. Eso es maravilloso. If you want to be successful in Si life, usted quiere tener éxito en la vida, if you want your life to be long, si usted quiere tener una larga vida, if you want God to bless you, si usted quiere que Dios le bendiga, humble yourself. humíllese. Humility is a key to life. La humildad es una llave para la vida. Something that simple can change your life, Algo tan simple puede cambiar su vida, but it's not easy pero no es fácil, because our pride can get in the way. porque nuestro orgullo a veces lo But impide. that is what David did. Pero eso es lo que David hizo. He humbled himself before the Él se Lord, humilló delante de Dios and he found favor with God. y él encontró el favor de Dios. That is what a good heart does. Eso es lo que un buen corazón hace. That's under the conviction of the Holy Spirit. Un corazón que ha sido convencido de pecado por parte del Espíritu Santo. The Spirit will not let you stay comfortable El Espíritu Santo no le va a dejar estar cómodo in your sin. en su pecado. The Spirit will not let you stay comfortable in your sin. El Espíritu Santo no le va a dejar estar tranquilo con su pecado. That is why David is called a man Por eso es que David es llamado un hombre after God's own heart. conforme
conforme al corazón de Dios. even after this issue. Aún después de esta situación, de este pecado. Because David Porque David knew how to fail forward. supo cómo caer hacia adelante. He knew how to fail forward. Supo cómo fracasar avanzando. Now, we don't want you to get caught in sin at all. Quiero aclarar, no queremos no queremos pecar, But if it happens, pero si pasa, you need to know how to handle it. debemos aprender a manejarlo. Let me explain this to you. Voy a explicar esto. A lot of people teach leadership. Muchas personas enseñamos liderazgo. There are thousands of books on Hay leadership, muchos libros acerca de liderazgo. thousands of books on how to be successful, Miles de libros acerca de cómo tener éxito. thousands of books on how to manage success. Miles de libros que te ayudan a tener éxito. But there are very few teachings Pero hay muy poca enseñanza on how to restore character acerca de cómo restaurar el carácter and be successful y tener éxito after failure. después de fallar. We all want to know how to be successful. Todos queremos saber cómo ser exitosos, Successful business owners, tener éxito en los negocios, successful executives, ejecutivos exitosos, successful coaches. coaches exitosos. There's all kind of leadership conferences. Hay muchas conferencias de liderazgo, But what do I do with my failure? pero ¿qué hago cuando fallo? How do I handle my character ¿Cómo manejo mi carácter in a position of authority cuando tengo una posición de autoridad when I fall short? y cuando caigo? Teach me how to do that. Enséñame cómo hacer eso. Now, Ahora, not failing in your business ventures, el no fallar en tus asuntos de negocios, not failing in your ministry strategy, no fallar en las estrategias del ministerio, but failure in my personal character, pero fallas de carácter personal, en tu carácter, like David did. como las de David. We need to be taught how to handle failure Necesitamos ser enseñados cómo manejar las fallas so that failure does not define our life. para que los fracasos no definan nuestra vida. Think of how many pastors Piensa en cuántos pastores of influential churches de iglesias muy influyentes allowed their failure to destroy them permitieron que su fracaso los destruyera and destroy their y reputation. destruyera su reputación. Think about the politicians Piensa en los políticos and the business leaders y los líderes de negocios who had great influence, que tuvieron gran influencia, but moral failure pero los fracasos morales destroyed their legacy. destruyeron su legado. Think about the people in great positions, Piensa en las posiciones en las personas en grandes posiciones, decades of work, en muchas décadas de trabajo, years of leadership, años de liderazgo, all gone se fueron because of failure. por el fracaso. Think of the presidents, Piensa en los presidentes, Bill Clinton, Bill Clinton, Richard Nixon, Richard Nixon, Bill Cosby, Bill Cosby, all these people, todas estas personas, the list of pastors, la lista de pastores, everything that they did, todo lo que hicieron, all gone todo se acabó because of failure. por una falla. Their accomplishments, Sus logros, we'll forget about them los olvidamos because their failure was not handled correctly. porque su falla no se manejó correctamente. Why do we think about King David? ¿Por qué pensamos acerca de David? And when we think about King Y David, cuando pensamos acerca del rey David, we think about how he slayed Goliath. y decimos que él peleó contra Goliat, ¿no? We think about how he wrote the book of Psalms. Y decimos que él escribió los salmos. We think about how he was a man after God's own heart. Y decimos que él era un hombre conforme al corazón de Dios. And then when we do talk about this story of Y, his sin, y después cuando leemos la historia del pecado, we say, y decimos, that is right. es cierto, He did fall into sin. él sí cayó en pecado. Failure did not define his legacy Pero esa falla no cambió ni afectó su legado. because David knew how to handle failure. Porque David supo cómo manejar su falla y su fracaso. He knew how to respond Él to supo sin. cómo responder a esa situación. And that is important. Y eso es importante. Do you know that there are people, ¿Sabe usted que hay personas their whole job que su trabajo is to handle the failure of celebrities? es manejar las fallas o los fracasos, las crisis de las celebridades? They are image consultants. Son consultores de imagen. When a celebrity gets in trouble, Cuando una celebridad se mete en problemas, they call these people to navigate them through. le llaman a estas personas para que los ayuden a navegar en la situación. Why? ¿Por qué? Because we're taught how to run a business. Porque nos enseñan cómo correr un negocio, We're taught how to run a church. nos enseñan cómo hacer bien en la iglesia, We're taught how to be successful. nos enseñan a tener éxito,
but we're not taught how to handle failure pero no nos enseñan a manejar el fracaso as leaders. como líderes. The Bible tells you how to handle La it. Biblia nos dice cómo hacerlo. The Bible tells you La Biblia lo dice. when you fall into sin, Cuando caigas en pecado, you humble yourself before God. humíllate delante del Señor. You don't start defending No yourself. te empiezas a defender, You don't cover up what you did. no tratas de encubrir lo que hiciste. You did like David finally did. Haces como David hizo. You say, Lord, my sin is before me. Dice, Señor, mi pecado está siempre delante de mí. Let me show you this. Le voy a enseñar esto. Psalm 51. Salmo 51, del 2, 4 y 7. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. This is confession Esta es la confesión and repentance y arrepentimiento that comes from a heart of que humility. viene de un corazón humilde. Our heart should break for our sin. Nuestro corazón debería estar quebrantado por nuestro pecado. And when it does, Y cuando lo hace, it moves the heart of God. mueve el corazón de Dios. See, the world teaches us the opposite. El mundo nos enseña lo contrario. The world teaches us to defend El ourselves, mundo te enseña a defenderte. to don't admit the guilt, No admitas la culpabilidad, even when we're wrong, aun cuando estemos equivocados. to fight back. Que tienes que pelear. But that's not what David did. Pero eso no es lo que David hizo. He said, Lord, I humble Él myself. dijo, Señor, me humillo delante de ti. I can't turn this around without you. Señor, yo no puedo cambiar esto sin ti. James chapter 4 says this. Santiago capítulo 4 dice esto. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Amen? David, the man of authority David, el hombre de autoridad and high position, y una alta posición, had a heart of humility, tuvo un corazón humilde and he put his sin before y God, puso su pecado delante de Dios and he put his failure before y él God, puso su fracaso delante de and Dios he humbled himself, y él se humilló and his failure y su fracaso did not no define his legacy. definió His su legado. failure Su fracaso did not define his legacy. no afectó su legado. He found God's grace Él encontró la gracia de Dios because of his heart of humility. por ese corazón humilde And David didn't go back. y David no regresó. Church, it is by grace that you've been saved. Iglesia, es por gracia que somos salvos. It is by grace that you're sitting here right now. Es por gracia que estamos sentados aquí el día de hoy. It is by grace that you have your family. Es por la gracia de Dios que usted tiene a su It familia. is by grace that God has put breath in your lungs. Es por la gracia de Dios que podemos respirar el oxígeno en nuestros pulmones. Grace is getting something that you don't La deserve. gracia es recibir algo que no mereces. It's like Christmas. Es como en la Navidad. You get your kids gifts, Usted le da regalos a sus hijos you know they really don't deserve que it, usted sabe que no se los merecen, but you give it to them anyway. pero usted como sea se los da. God says, I have salvation. Dios dice, yo tengo la salvación And even though you don't deserve y it, aunque no la mereces, I'm going to give it to te you. la voy a dar. That's the grace of God. Esa es la gracia de Dios. And He gives us mercy. Y nos da misericordia. Mercy is when God holds back Y la misericordia es cuando Dios retiene what we do deserve. aquello que sí nos merecemos. When we deserve punishment, Cuando nos merecemos el castigo, we deserve death. cuando nos merecemos la muerte, But God said, I'm not going to do it. pero Dios dice, no lo voy a hacer. Maybe you haven't committed sin like David. A lo mejor usted no ha cometido un pecado como el de David. Maybe you didn't do what David did. A lo mejor usted no hizo lo que David hizo. But let me remind you, Pero permítame recordarle, we all need the grace and mercy of todos God. necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. We were all born guilty of sin Todos nacimos pecadores. before we ever committed a sin. Antes de cometer pecado, We were born in the state of sin, habíamos nacido en un estado pecaminoso. on our way to hell without God. Estábamos camino al infierno sin Dios. We needed a Savior Necesitábamos un Salvador to break the power that sin que had over us rompiera el poder que el pecado tenía sobre nosotros, so that we could become children of para God. que pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. But now maybe you're like, Pastor Scott, Pero a lo mejor usted dice, Pastor Scott, I was a good student.
Yo fui un buen estudiante. I was a good kid. Yo fui un buen niño. I never got in trouble when I was Nunca a me kid. metí en problemas. I got saved when I was 8. Recibí a Cristo cuando tenía 8. I led Bible study when I was 12. Yo ya estaba dirigiendo el estudio bíblico a los 12. I gave my first sermon when I was Di 15. mi primer mensaje cuando tenía 15. That's all fine. Eso está bien. But you were still on your way to hell Pero usted aún así iba camino al infierno before you met Jesus. antes de haber conocido a Jesús. You still needed Jesus. Usted aún así necesitaba a You Jesús. still needed Jesus to die for your Usted sin. necesitaba que Jesús muriera por sus pecados. It wasn't until you met Jesus No fue hasta que usted conoció a Jesús that he changed your life. que Él cambió su vida. You needed his grace. Usted necesitaba su gracia. Let me show you something. Le voy a enseñar algo. Ephesians chapter 2. Efesios capítulo 2. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. It is by grace that you've been saved. Es por gracia que somos salvos. Not because you do good things. No porque usted haga cosas buenas. Not because you were a good person. No porque usted es una buena persona. But you needed the grace of Pero God. necesitamos la gracia de Dios. It's important for us to understand Es that. importante entender esto. Now, Jesus knows our weaknesses. Jesús conoce nuestras debilidades. He understands how weak we are. Él entiende qué tan débiles somos. Last scripture, Última escritura. Hebrews chapter 4, Hebreos capítulo 4. says this. Dice así: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. He understands our weaknesses. Él entiende nuestra debilidad. He was tempted just like we were tempted, Él fue tentado así como nosotros somos tentados, but he never sinned. pero Él no pecó. He understands where you're weak. Él entiende nuestra debilidad. So we look to him Entonces ponemos nuestra mirada en Él, in our weaknesses. en nuestra debilidad. That's what David did. Eso es lo que David hizo. When he was weak, Cuando él era débil, when he was found in his sin, cuando él fue encontrado en su pecado, he humbled himself, él se humilló, approached the throne of él grace, se acercó al trono de la gracia and asked God for his grace and y mercy. pidió a Dios por gracia y misericordia. And God was attracted to him because of Y that. Dios se lo dio. He heard his Él cry, escuchó su clamor and God gave him grace and y mercy. Dios le dio la gracia y la misericordia que había pedido. Now, we don't abuse the grace of God. Ahora no abusamos la gracia de Dios, We don't continue in our sin. no seguimos en nuestro pecado. Church, let me tell you this. Iglesia, permítame decirle esto. God's grace is long, La gracia de Dios es grande, it's amazing, es maravillosa, but it is not unlimited. pero no es ilimitada. There will come a time Va a venir un día where God will say enough is donde Dios enough. va a decir, basta, es He suficiente. put his nature inside of you Él puso su naturaleza dentro de ti to change you. para cambiarte And we're now under the guidance of the Holy Spirit. y estamos bajo la guianza del Espíritu Santo. Amen. Amén. Church, David showed us how to bounce back. Iglesia, Showed us how to bounce back David nos enseñó cómo salir adelante when we fall short. cuando pecamos, cuando fallamos. We look to God Miramos a Dios for his grace and mercy. y buscamos su gracia y su misericordia. And this morning, Y esta mañana, this afternoon, de esta tarde, we are going to take communion. vamos a participar de la Santa Cena And we're going to remember what Jesus did y for vamos us. a recordar lo que Jesús hizo por nosotros. We're going to remember how we were given that grace, Vamos a recordar cómo hemos recibido esa gracia, how we were given that mercy cómo recibimos esa misericordia because of what Jesus Christ did on the cross. por lo que Jesucristo hizo en la cruz. We can now come to him No podemos venir a Él with our problems, con nuestros problemas, with our con sin, nuestros
pecados, with our con issues, nuestros asuntos, and lay them at the y cross. podemos Because- dejarlos en los pies de la cruz, Because he nailed them to the cross. porque Él los clavó en la cruz. And we can find his grace and mercy. Podemos encontrar allí misericordia y gracia. And his Holy Spirit can guide us forward. Y su Espíritu Santo nos puede guiar hacia adelante. No matter who you are, No importa quién es usted, no matter what you've done, no importa lo que usted haya hecho, the grace of God can la, find you la gracia de Dios puede encontrarle because of what Jesus did. por lo que Jesús hizo. Now we're going to take communion. Vamos a participar de la Santa Cena. And you're going to come up row by row. Y van a venir fila, por favor. And you're going to take the cracker and the juice Y va a tomar el pan y la copa and take it back to your seat. y va a regresar a su asiento. And you're going to take it on your own. Y usted lo va a tomar usted solo. Pray with your family. Ore si quiere con su familia. Pray by yourself. Ore acerca de lo que es importante para usted. And remember what God has done for Y you. recuerde lo que Dios ha hecho por usted. Remember how he opened up a way to his grace. Recuerde cómo Él abrió camino de gracia. Now let me pray. Y déjeme orar. Father God, thank you for all that you've done. You're such an amazing God. Padre, te damos gracias por todo lo que has hecho. Eres un Dios tan maravilloso. Thank you for your grace and mercy, Father. Gracias por tu gracia y tu misericordia. Thank you for sending your son Jesus. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús. He took our punishment. Porque Él tomó nuestro castigo. He took our sin. Porque Él tomó nuestro pecado. We deserved it. Y todo lo que nosotros merecíamos. But now we have access to your grace. Y ahora tenemos acceso a tu gracia. Our lives are now changed. Señor, nuestras vidas han sido cambiadas. Even when we fall into Y temptation, aun cuando caemos en la tentación, you have grace for us. tienes gracia para nosotros. It might hurt. It might hurt. Puede doler. We might go through hard times. Podemos pasar tiempos difíciles. But your grace will guide us forward. Pero tu gracia nos va a guiar hacia adelante. Thank you for your death and resurrection. Gracias por tu muerte y tu resurrección. Thank you for your son Jesus. Gracias por tu Hijo Jesús. Amen and amen. Amén y amén. Now come and take Puede communion. pasar y va a participar por su propia cuenta en su silla. Gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor. Padre, porque aunque aún éramos pecadores, somos pecadores, tú viniste a la tierra. Enviaste a tu Hijo Jesús a vivir una vida perfecta y a morir en la cruz por nuestros pecados. Para que el día de hoy tengamos el Evangelio, las buenas noticias de Jesús. Padre, solo en ti hay vida, solo en ti hay esperanza. Bendice a tu iglesia. Padre, que en este momento nos autoexaminemos. Busquemos la dirección de tu Espíritu Santo. Dejemos que tu Espíritu Santo nos limpie, nos guíe a toda verdad. Amado Dios, y mientras nos preparamos ahora para dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias, hermano Dios, porque esta es una iglesia que sabe dar. Gracias por los hermanos que dan durante la semana, los que dan en línea y hay los que ahora van a pasar adelante para dar sus diezmos y sus ofrendas. Gracias, Señor, porque reconocemos que todo te pertenece a ti. Pido que tú bendigas al dador alegre, que tú bendigas la canasta básica, que tú bendigas la fuente de trabajo, que tú des salud al enfermo, tú le des un buen empleo al que está desempleado. Amado Dios, yo pido que tú des esperanza al que tiene ansiedad, que tú des vida eterna al que está rumbo a la muerte. Damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas en señal de adoración y reconociéndote a ti como nuestra autoridad, como nuestra provisión diaria. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Y la iglesia dice, amén y amén. Y mientras seguimos adorando el nombre de Dios, si usted desea puede pasar adelante y dar sus diezmos y sus ofrendas.